Hola, ¿cómo estás? Te saludo y pues bienvenido al canal. La verdad es que me está costando mucho trabajo aprender a grabarme en la cámara, como que es algo extraño el hablarle a una cámara, pero pues poco a poco tengo que irme soltando más, ¿no? Así que les pido comprensión en ese sentido y también me gustaría hoy platicarles mi historia de cómo es que yo inicié en todo esto del espiritismo y sobre todo, más que nada, más que contarles mi historia de cómo me inicié en el espiritismo, me gustaría también contarles por qué es que estoy haciendo este canal y la importancia que tiene para mí el poderles compartir el testimonio de todo lo que me ha pasado a mí y también todo lo que me ha funcionado y lo que no me ha funcionado, los errores que he cometido. Pero es porque cuando empecé el canal, yo empecé en TikTok. Entonces en TikTok pues empecé dando mensajes y en un principio yo lo que pretendí era hacer un canal de mensajes, o sea, compartir las canalizaciones con las personas. Pero pues a lo largo del tiempo me empiezo a dar cuenta que muchas personas que me empiezan a seguir se dedican a leer el tarot o a la energía o tienen algún don de sanación, de evidencia, de clarividencia. Y entonces era muy constante el que me estaban preguntando constantemente, Ariel, ¿cómo puedo hacer para desarrollar mi don? ¿O cómo puedo saber cuál es mi don? ¿O cómo hago con esta situación que me está pasando? Porque estoy empezando a ver cosas, estoy empezando a sentir, o sea, y fue cada vez más y más frecuente. Entonces muchas personas ya me empezaron a seguir ya de mucho tiempo, pues más que por los mensajes, por querer aprender un poquito más. Pero pues ya se me empezó a mí a complicar el estar explicándoles a cada uno por separado. Y entonces fue que dije, voy a tener que hacer un canal de YouTube dedicado especialmente a enseñar este conocimiento y cómo lo pueden poner en práctica. Porque sí es un hecho que es complejo y es complicado entender todo esto. Se necesita de mucha apertura mental más que otra cosa. Sobre todo por todos los conocimientos adquiridos previos que ya tenemos, condicionamientos que nos limitan a veces a tener esta apertura, este discernimiento de todos estos temas que en sí ya son difíciles de asimilar, son difíciles de comprender. Entonces, básicamente el hecho por el que estoy aquí, en primera, pues quiero que me conozcan como persona. Por eso estoy hablando aquí. Y también lo que me gusta de YouTube, otra cosa que me gusta mucho, es que puedo desarrollar temas. Porque en TikTok no se puede, o sea, en TikTok como entran personas, no puedes hablar de ningún tema porque te están preguntando lo mismo una y otra vez, ¿no? Entonces tienes que estar repite la misma historia una y otra vez. Entonces, ahora en este canal es como les voy a, pues, a dar esta introducción a todos estos temas. Como vieron los dos videos anteriores, pues es básicamente la introducción y les pido una disculpa porque la verdad es que estaba muy nervioso, no entiendo muy bien todavía cómo funciona YouTube, cómo se hacen videos. Así que pues le pregunté a mis guías y me dijeron, tú prende la cámara, grábate y sé tú mismo, ¿no? Entonces pues es lo que estoy haciendo, por eso trato todavía me cuesta trabajo enfocarme en la cámara, porque cuando uno está canalizando, o sea, estoy hablando con ustedes, pero simultáneamente yo empiezo a recibir información. Entonces, de repente me disocio y creo que eso es algo que tengo que trabajar, sobre todo con mi novia, porque y con las personas cercanas a mí, porque estoy platicando con ellos y me empieza a llegar tanta información que de repente pierdo atención. Entonces, he trabajado ahorita mucho en eso y creo que ahí la llevo. Pero pues básicamente lo que hoy les quiero platicar es mi historia. Cómo es que empecé yo en todo este rollo de el espiritismo, la espiritualidad. Cómo es que empecé todo este rollo en el que estoy ahora metido. Y me gustaría empezar desde el principio, ¿no? O sea, quiero primero ponerlos en contexto. Yo no soy una persona que fui educada
en un ambiente en donde yo estuviera acostumbrado a que mis papás se fueran a hacer limpiezas energéticas, o que tuvieran velas, o que prendieran inciensos, o que hicieran cualquier tipo de práctica o ritual para atraer dinero, o mantras, o cosas energéticas o mágicas para atraer cosas. O sea, yo fui educado siempre en un ambiente muy pragmático, se puede decir. Siempre mis papás me inculcaron la idea de Dios como algo que existe, y creo que yo también lo adquirí en ese sentido. Siempre creí en Dios, pero nunca como con un fanatismo, ¿no? Yo desde niño nací en un ambiente católico, pero no así fanático, sino simplemente se creía en eso, y de repente se tenía por ahí una que otra imagen, pero nada como un altar o algo así, nada de eso. Entonces, mis papás siempre fueron una pareja muy conflictiva, y eso los fue llevando al cristianismo, a los cristianos evangélicos o algo así. Y entonces yo tenía como, no sé, yo creo que unos 10 años, 11 años, no recuerdo. Y entonces me acuerdo que fueron un día a mi casa y quemaron todo lo que teníamos alusivo al catolicismo: cruces, cristos, todo lo que según era del diablo, lo quemaron. Y pues así me educaron, sin ningún tipo de acercamiento a nada relacionado a lo espiritual. Y yo, pues ni siquiera nunca pensé si yo tenía dones. Nunca, ni siquiera eso estaba dentro de mi mente, ¿no? O sea, el pensar que eso existiera, ¿no? O sea, que existiera dones. O sea, a mí me educaron alejado completamente de eso. Perdónenme. Y pues, o sea, a mí me educaron así, ¿no? Sin ningún tipo de dones. Pero siempre fui una persona de pensamiento filosófico y profundo. Permítanme tantito, ¿no? Es que no sé por qué hay un perro que digo, pues a mí me educaron así, ¿no? Con un pensamiento, pues como filosófico, ¿no? Y siempre tuve mucho la búsqueda de todo lo relacionado a la mente, al pensamiento, a la psicología. Y pues me puse a leer, a investigar, a preguntar sobre la mente, ¿no? Sobre el pensamiento, pero nunca enfocado a lo espiritual, siempre enfocado a lo científico, digámoslo así. Y pues caminando, investigando y conociendo maestros, caí en una corriente filosófica que se llama el Cuarto Camino. Pero el Cuarto Camino es una enseñanza más psicológica, apegada a lo científico, que a lo espiritual. Sí hay una línea de pensamiento que se enfoca en lo esotérico, pero es mínimo, ¿no? Entonces, eso lo practiqué y lo estudié casi durante 10 años de mi vida. Entonces, pues esa corriente filosófica lo que te hace es ser un poco objetivo y siempre apegado a la ciencia, a las cosas que se pueden fundamentar, a las cosas que se pueden sustentar científicamente. Y, o sea, imaginen ese contexto. Y luego, en el año 2013, decido incursionarme en la universidad a estudiar la licenciatura en psicología clínica, especializada en terapia, ¿no? En trauma, en todo lo relacionado a la terapia. Y pues yo, sin saber, ya estaba como inclinándome hacia una corriente, ¿no? Que tiene que ver con las ciencias de la salud. Y ahí en la universidad conozco a mi novia, que pues en ese momento no era mi novia, pero todo fue gracias a ella, ¿no? Todo lo espiritual empezó gracias a ella, porque yo, teniendo todo el conocimiento psicológico del interior, sin tener lo espiritual, pues la conozco a ella, y ella venía de una vida de mucho sufrimiento, de mucho trauma, de mucha cuestión psicológica, y por algo también decidió estudiar la carrera en psicología. Y entonces, pues empezamos a hacernos amigos, ¿no? A platicar. Y pues yo la veía bien mal de todo en cuestión psicológica, y pues dije, le voy a compartir un poco de lo que yo sé.
Y pues eso le fue transformando la mente, teniendo ella un don también espiritista o espiritualista. Se le incrementó, se le potencializó a niveles increíbles. Y entonces fue así como es que me estoy acordando, o sea, imagínense eso, ¿hace cuántos años fue? El 2013, ¿no? O sea, sí, ya, me voy acordando. Nada más que quiero que toque grabado en video porque pues quiero que esto sea una plática más entre amigos, o sea, más en confianza, porque creo que para poder compartir el saber y el conocimiento tenemos que generar esta conexión más allá de al que vean un video cualquiera. Por eso ya dije, lo voy a grabar en el celular y vámonos. O sea, lo importante es ya empezar a compartir los temas, ¿no? Entonces, empecé yo a hacer todo esto, empecé a desarrollar todos estos temas con ella, le fui enseñando y fue transformándose al punto de que empezó a manifestar. Entonces, lo más irónico, y para los que vienen de TikTok, que ya me conocen, pensarán que yo fui el que empecé con esto, y no, fue en el canal de TikTok, le llamamos La Voz Misteriosa, fue La Voz Misteriosa la que empezó con el don de todo lo espiritual, pero ella fue la que pasó la peor parte, porque a ella le empezó esto sin ningún conocimiento, sin ninguna protección, y fue muy fuerte, fue muy doloroso y fue muy feo, porque dicen se le abrió el cerebro y le entraban demonios, le entraban muertos, era como una puerta abierta, era como una casa vacía con la puerta abierta. Entonces, la primera vez que me tocó vivir a mí la experiencia fue traumático, porque por eso ya los puse en contexto de cómo me educaron a mí, de la mentalidad que yo tenía, y yo siempre le decía a ella, recuerdo muy bien que le decía, eso no es necesario, lo espiritual no lo necesitas, tú estás aquí por una razón, y si tú estás aquí, aquí es donde tienes que estar, y aquí es donde tienes que evolucionar, y tienes que aprender, y olvídate de lo espiritual, no lo necesitas, porque eso está en otros planos, ¿no? Esa era mi creencia hasta ese momento. Y yo negaba y rechazaba completamente cualquier tipo de práctica espiritual, hablando en términos de esa espiritualidad, ¿no? Entonces, pues ella me escuchaba y ponía en práctica lo que le enseñaba, pero pues no dejaba de sentirse mal. Hasta que un día, me acuerdo muy bien, estábamos en mi cuarto, pues ya éramos novios, o sea, ya teníamos algo ya más fuerte, y de repente ella es diabética, o sea, es importante eso, que les cuente eso, ella es diabética. Entonces, le dio a los 8 años, no le dio ya de grande, le dio la diabetes juvenil, ¿no? Le llaman, o la diabetes tipo 1. Entonces estábamos en mi cuarto, y de repente yo veo que ella se empieza a convulsionar, empieza a hablar extraño, empieza a gritar y se agarraba a la cabeza y gritaba, así como cuando te poseen, pero yo no sabía hasta ese momento qué es lo que le estaba pasando. Estaba en mi casa y estaba en mi cuarto, y pues lo primero que hice fue pedir ayuda. Le hablé, creo que a mi mamá sube, no es cierto, le hablé, creo mi hermano es el que estaba cerca, y pues mi hermano la trata de agarrar, pero tenía una fuerza descomunal, nunca voy a olvidar eso. Y en el momento en el que está como tratando de agarrar en eso, llega mi mamá, y me acuerdo muy bien que ella con una mano, o sea, como mujer, yo creo que hizo este movimiento y avienta a mi mamá, pero así como si fuera una hoja de papel. Y ¡zas! Y entre todos no podíamos contenerla de la fuerza que tenía, o sea, era una fuerza descomunal. Yo estaba muy espantado, y entonces le marco a sus papás. Pero sus papás, yo no sabía eso, ¿verdad? Sus papás ya tenían
un poco de noción de lo que estaba pasando con ella y sabían que no era como tal un tema de salud, sino era algo espiritual. Yo desconocía por completo. Entonces yo me espanté y dije, vamos a llevarla a urgencias. En eso mi hermano, teníamos un familiar con diabetes y dijo, vamos a checarle la glucosa. Le checan la glucosa. Tenía 28 de azúcar. Y así de santo Dios. Ahí fue cuando decidimos llevarla al hospital de emergencia. Ahora sé que ya hay, o sea, no es necesario, se le estabiliza el azúcar y todo, pero en ese momento la llevamos a urgencias. Entonces llegaron sus papás, afortunadamente vivíamos muy cerquita, o sea, casi vecinos. Llegaron los papás y entonces yo le digo a mi mamá, préstame tu camioneta, y en nuestra camioneta la llevamos a urgencias. En el camino, pues obviamente ya le habían dado azúcar para que empezara a recobrar el conocimiento. Pero yo me acuerdo, yo venía manejando, mi novia venía al lado de mí y atrás venían mis suegros. Entonces yo venía manejando, así, ¿no? Bien, bien padre. Y de repente, no se me va a olvidar eso, de repente mi suegro le dice, en el bendito nombre de mi padre, yo te recibo. Y yo así de, what the fuck. Y de repente ella cambia completamente de cómo venía, cambia su tono de voz, cambia todo. Y yo en ese momento casi me salgo por la ventana del coche de la impresión que para mí fue ese momento. Y me acuerdo que le contesta un ser que entró. No voy a decir quién porque ni me acuerdo, creo. Y dijo, contestó algo de una respuesta que ya no recuerdo, fue hace mucho tiempo. Y dice, ando buscando un amigo. O sea, ese amigo era yo no sabía. Ando buscando un amigo porque tengo un mensaje que compartir. Pero yo venía... O sea, yo en ese momento, lo primero que pasó por mi mente fue, esta ya se volvió loca y de aquí nos vamos al hospital psiquiátrico, que aquí en México es el San Bernardino. Para los que son de aquí sabrán. Dije, nos vamos al San Bernardino, que es a donde ya meten a los que están locos. Y yo venía por dentro llorando, o sea, completamente devastado, pensando que ya la perdí, ¿no? Dije, no, ya la perdí, ella pues ya se fue, o sea, ya... Y luego estudiando la universidad en psicología, yo dije, no, pues ya se volvió loca, ¿no? O sea, le afectó tanto la baja de azúcar que pues se le fundió el cerebro y ya está desvariando. Y en eso, este ser, y ese fue el segundo impacto que fue brutal para mí. Este ser me empieza a hablar conmigo, empieza a hablar con todos de cosas que solo yo sabía y que solo ellos sabían. Pero dijo dos que fueron las que me impactaron, porque vuelvo a repetir, o sea, yo soy una persona tan rígida, tan cuadrada, tan estructurada mentalmente, de tanto conocimiento. Me dice, aquí están dos personas que te conocen, es tu abuelito y tu abuelita. Ella sí sabía que mis abuelitos ya no estaban aquí con vida. Entonces me dice, y tu abuelito te dice una cosa. Y es que aquí les platico este contexto. Yo cuidé a mi abuelito en sus últimos días. Él vivía en mi cuarto. Yo estudiaba la universidad, la escuela, y pues él ahí vivía, pero ya había que llevarlo al PAT. O sea, ya no podía hacer muchas funciones y yo lo ayudaba. Entonces me acuerdo que era como un domingo en la tarde, que no había nada que hacer. Estábamos él y yo solos. Yo estaba aburrido, no había de esos días que no hay nada que hacer. Y de repente le digo, así se me ocurrió decirle, oye abuelito, porque él siempre veneraba al que ya se quería desvivir, ¿no? Decía, no, yo el día que me desviva va a ser el mejor día de mi vida y ya me quiero ir, y nomás no se iba, ¿no? Entonces yo, por seguirle el cotorreo, le digo, vamos a hacer algo. Si tú te desvives, contexto, yo no creía en nada del más allá ni nada de eso. Si tú te desvives, prométeme que vas a venir y me vas a jalar las patas. Si tú te vas
y a los días me vienen a jalar las patas, eso va a significar que sí existe el más allá. Y si yo me voy primero, yo te las jalo a ti. Órale, va. Y ahí quedó. A mí se me olvidó. O sea, fue nada más un chascarrillo para burlarme de él, de la sátira de que él hacía de que ya se quería ir. Entonces, ya pasaron los años, ¿no? Ni siquiera yo recordaba eso, que yo había dicho eso. Entonces, este ser que estaba en este momento en el cuerpo de mi novia, me dice tu abuelito que no se le olvida la promesa que te hizo. Pero él ahorita está muy ocupado en otras cosas. Pero cuando tenga tiempo, sí te va a venir a jalar las patas. Y en ese momento yo me quedé así de... O sea, fue un impacto tan grande que ni siquiera recuerdo en que yo venía manejando y en el momento en que llegamos a urgencias. No recuerdo nada de eso. También recuerdo muy bien que no nos querían atender. Ella venía poseída, o sea, venía con este ser. Y dice el ser, ahorita hago algo para que los atiendan. Y algo hizo. O sea, no terminaban de decir. Y que salen y que la ingresan. Pero así. O sea, para mí fue todo un impacto. Para no hacerles el cuento largo, ya, dejo todo eso. Y pasa, ya se recupera y todo, pero eso quedó en mi mente marcado a un punto en el que yo no sabía qué hacer con mi vida, porque todo lo que yo había estudiado, todo lo que yo era, lo que yo estaba en ese momento, se había roto como una caja. Y entonces de ahí empezó otra etapa en mi vida en donde empecé yo a investigar todo este fenómeno, lo que pasaba, y empiezo a darme cuenta que hay tanta información y empiezo a estudiar. Y lo peor del caso, que me empiezo a dar cuenta que lo que yo sabía va de la mano con todo eso, que se amalgama perfectamente. Ahí fue donde empecé a estudiar la parte esotérica de Cuarto Camino. Y entonces... empiezo yo a estudiar y tal, y así durante mucho tiempo, y empecé yo a recibir mensajes canalizados a través de ella. Entonces ella de repente me decía, tengo un mensaje para ti, y ya venían los hermanos y hablaban conmigo y nos decían muchas predicciones que ya se cumplieron casi todas. Todas las cosas que nos fueron diciendo que iban a acontecer ya pasaron. Luego de repente llegaban y decían, prepárense porque tal familiar de ustedes ya no tarda en partir. Y así como nos decían, así pasaba. Entonces, me acuerdo mucho que ya me alargué mucho, pero bueno, espero no estarlos atorrillando, pero por eso quiero dejar todo esto impregnado en este video, para que ya quede esta historia, porque luego me preguntan y así ya les puedo decir, vayan a YouTube y ahí está toda mi historia, ahí la van a poder escuchar. Por eso estoy tratando de dar muchos detalles específicos para que puedan conocer cómo fue que fue pasando todo esto, ¿no? Entonces yo fui recibiendo mensajes de estos seres que ahora les puedo decir, eran seres eran seres de Orión, de la constelación de Orión, y de Siria y de Pléyades. Felinos, venían felinos a hablar conmigo, me platicaban cómo eran sus mundos, cómo eran sus civilizaciones, cómo era su cultura, y muchas cosas, ¿no? Que para mí fue como... O sea, fue otro segundo despertar, fue un choque consciente para mí, fue romper estructuras, fue romper creencias que yo tenía muy arraigadas de este escepticismo, porque yo, al ser escéptico y con esta mente científica, yo los ponía a prueba, ¿no? Yo les decía, a ver, díganme cosas, y luego yo las iba a investigar y las confirmaba, ¿no? Hablamos de los dragones, hablamos de las mitologías, de las culturas, de las civilizaciones. Todo me respondían los seres estelares, ¿no? En ese momento ya canalizaba seres estelares, pero no tenía ningún tipo de protección ni de educación de todo eso. Entonces
yo me empecé a dar cuenta que le estaba haciendo mucho mal todo eso que estaba pasando. Entonces, pues fuimos a buscar ayuda y encontramos un lugar en donde la pudieron bloquear, o sea, le pudieron como poner una protección. Y pues ya fue que empezó a dejar de pasar todo eso, ¿no? Pero en ese inter, en todo ese inter, yo aprendí muchísimo y mi mente se expandió mucho. Entonces me acuerdo muy bien que uno de ellos me dijo, a ti ya no te falta mucho tiempo para que ya empieces con todo lo espiritual. Y yo dije, ay, ay, sí, yo estoy más duro que una roca, o sea, yo no veo más allá de mi nariz. Es imposible, o sea, cualquier persona lo creo, pero de mí no, o sea, de mí es imposible que yo pueda canalizar en la vida, ¿no? O sea, sí, hasta me hice para atrás y no, o sea, definitivamente eso sí, o sea, sí serán lo que quieran, pero en eso están mal ustedes, ¿no? O sea, me puse así bien, en un plan así bien, ¿cómo se puede decir? Sí, en un plan así de, o sea, no mames, o sea, yo voy a canalizar, no mames, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, en ese momento me reí de ellos satiramente, ¿no? Pasa el tiempo y a mí me ocurre un accidente muy grave. No fue un accidente como algo que me pudiera desvivir, sino que llevábamos a nuestra mascotita, un perrito que tenemos, lo llevábamos a un parque y pues ahí me hice de unos amigos y demás, y ya era en tiempo de pandemia, entonces pues la gente no iba a sus trabajos, todos andaban de home office y los parques de perritos se saturaban, entonces pues ahí lo llevábamos y ese día me acuerdo que le digo a mi novia, pues vente, vamos a... Yo trabajaba, pero trabajaba un día sí y 2 no, o sea, de 24 por 48. Entonces esos 2 días pues los usábamos para ir al parque. Entonces, me acuerdo que ese día estábamos en el parque y todo y de repente, pues ahí platicando, organizamos unas carreritas y pero a máxima velocidad. Entonces yo corro a máxima velocidad y a mitad de camino se escucha como una liga, ¡chas! Y pues pum, me caigo. Cuando me levanto me doy cuenta que mi rótula de mi rodilla ya no estaba, se había subido. Bueno, ya para no hacerles el cuento largo, me voy a urgencias. En urgencias me dicen que tengo roto el tendón de la rodilla y me van a pasar a cirugía. Entonces, bueno, me pasan a quirófano. Y en el quirófano, yo no sé si se equivocaron o algo, pero en ese momento en el que estaba yo con la anestesia, me separo de mi cuerpo. Me separo de mi cuerpo. En ese momento yo me voy a negros completamente. Estando en negros, veo cómo aparece una luz tornasol, como entre verde y azul. Tiene un nombre, no sé cómo se dice, luz turquesa. Entre turquesa y tornasol, y veo cómo se va expandiendo. Y por primera vez veo la presencia de Arcángel Ariel. Lo veo con mucha, o sea, me costó trabajo mucho verlo porque tenía mucho resplandor de luz. Y me dice, ven. Para eso yo no sentía miedo, no sentía inseguridad, porque yo era muy inseguro, muy miedoso por toda la estructura que les digo que ya tenía. Me voy y me dice, ven, te voy a llevar a un lugar. Ok, yo me fui como si fuera mi cuate de toda la vida. Y me dice, bueno, te voy a poner frente al Padre. Y yo, obviamente no lo pude ver, solamente sentía su calor como el sol. Y todo el tiempo yo estuve hincado y agachado. Es una fuerza que no te permite voltear a verlo. O sea, te quedas agachado. Entonces solamente pude escuchar. Pero yo sabía que yo estaba enfrente de él. Entonces, en ese momento que yo estoy hincado, escuchando todo lo que estaba pasando, en ese momento me dicen qué es lo que estaba pasando y por qué yo no podía canalizar. O sea, me dan toda la explicación, que esa no les puedo contar, pero me explican en contexto, me haces todo el sentido y me dicen, a partir de hoy, todo lo que ya te pertenece te lo vamos a regresar, y entre todo eso también tus dones. Tú tienes una misión de vida, que es esta, no les voy a decir cuál es porque no me dejan, y tú tienes que regresar y empezar
a poner ya en práctica esa misión que tienes. Nosotros nunca te vamos a dejar solos, siempre vas a estar acompañado, siempre vas a tener un respaldo espiritual, y a partir de este momento empieza tu misión. Y yo así, ya me regresan, despierto, y cuando despierto de cirugía, lo primero que vi fue a todas las personas, las vi con un resplandor blanco. Entonces yo dije, son los efectos de la anestesia, porque pues voy saliendo y estoy todavía drogado. Entonces dije, son los efectos. Ojo, la anestesia era local, no era general, era nada más. Pero yo me quedé dormido, yo me desmayé. O sea, yo me desmayé y luego regresé. O sea, bueno, yo digo que me quedé dormido, no sé. Yo me desmayo y luego despierto y veía cuando el momento que yo despierto, veía a todos. Obviamente no sentía mis piernas de la cintura para abajo. Entonces a todos los veo con un resplandor. Y en ese momento no dije nada, ¿no? Pero se me hacía raro, ¿no? Las manos y el contorno como si fueran focos. Cuando ves un foco se ve como esa aura, ese resplandor. Ya no pasó, te pasan a una sala de recuperación. En la sala de recuperación seguía viendo ese resplandor. Entonces dije, bueno, ok, ahorita pasan 2-3 horas. Me acuerdo que salí como 3 de la mañana de cirugía. Me pasan a piso y en piso sigo viendo el resplandor, ¿no? Entonces ya me quedé dormido. El dolor que tenía en mi rodilla era, o sea, en el momento que se me pasa la anestesia, de ahí fueron 48 horas, que fue un dolor que no les puedo describir, insoportable, y no había medicamento que me pudiera quitar el dolor. También me lo dijeron arriba, y que eso era parte de todo lo que me habían dado y de muchas cosas. Bueno, el chiste es que tuve 48 horas un dolor. Cuando ya pasan estas 48 horas, ya casi saliendo de cirugía, al otro día en la mañana me dieron de alta. Me vengo a mi casa. A casa de mis suegros. Esa es otra historia que después les contaré. Pero bueno, estoy ya en la cama, acostado, y empiezo a ver el resplandor. De todo, pero no nada más de las personas, de las cosas también, de los objetos materiales también. Todo tenía un resplandor y todo tenía una energía. Y entonces empecé a ver tantas cosas que me empezaron a mí a impactar, ¿no? Y había unas plantitas en mi cuarto y yo veía en las plantas no solamente el resplandor, sino veía un flujo como de electrones. O sea, se veía así como circulaba, como si fuera la sangre. Yo veía ese recorrido y veía cómo desprendían una energía y también emociones. Se veían así como... es algo que ni siquiera creo que poderlo describir. Solo lo tendrían ustedes que ver, que vivir. Pero empecé a ver todo de una manera totalmente diferente, los colores más resplandecientes, más brillantes. Y entonces vuelvo al contexto. En este caso, la que me canalizaba todos los mensajes era mi novia. Y pues obviamente le digo, oye, pregúntale a los seres qué onda, ¿no? Entonces pues ya había pasado tiempo y los vuelvo a consultar, ¿no? Y me dicen, es que ya puedes canalizar, o sea, ya lo puedes hacer. Y yo, no. Y pues empecé así, mi camino, empecé a ver, empecé a sentir, empecé a practicar, pero pongo en contexto que yo tenía una estructura tan rígida, tan cerrada, una mente tan cerrada, tan rígida, tan estructurada, que me costó mucho trabajo. Yo todo el tiempo
a todos los ponía a prueba, les ponía, me lo fundamentas, me lo compruebas y me lo demuestras objetivamente aquí. Si no, o sea, si no pasan esos filtros, no lo apruebo. Fue muy difícil para mi novia y fue muy difícil para mí y fue muy difícil para todos. Pero así es como inicio con todo esto, ¿no? Entonces, hasta aquí lo voy a dejar porque, pues, básicamente ya les platiqué todo el contexto de cómo es que lo logré, cómo es que me pasó y cómo es que fui desarrollando todo esto. Entonces, pues muchas gracias por si se quedaron hasta este punto del video. No olviden en suscribirse, darle like a la campanita y sobre todo activar las notificaciones, ¿no? Este es el tercer video, curiosamente es el tercer video. Y me gustaría si pongan en comentarios si les gusta la historia, si les parece interesante y pues bueno, ahí la tienen, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio.